Capítulo 4. El seductor de toda la tierra. Según el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, para obtener victoria en una batalla es importante conocer bien quién es y cómo actúa el enemigo. La Biblia también nos muestra ese pensamiento. Si por un lado debemos saber que nuestro Dios es soberano y posee autoridad y poder absolutos, por otro, no podemos subestimar a su enemigo. Hablaremos a continuación acerca del origen de Satanás, el adversario de Dios y nuestro. Eso nos permitirá conocer su naturaleza y la finalidad de sus ataques. En el inicio del libro de Hebreos, la Biblia nos habla sobre Cristo, el Hijo primogénito de Dios. Esto en el capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esa palabra posee mucho significado, especialmente con respecto a los ángeles, porque hubo un arcángel que deseó ser igual a Dios, mas fue lanzado a la tierra. Esto lo vemos en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, en Ezequiel 28, 12 al 17. En contrapartida, Dios exaltó a aquel que se humilló, nuestro Señor Jesucristo, y su nombre está por encima de todo nombre, para que toda rodilla en nombre de Jesús se doble, y toda lengua también confiese que Jesucristo es el Señor. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Y ese arcángel que fue lanzado a la tierra se convirtió en el enemigo de Dios y también en nuestro enemigo. Por esa razón necesitamos saber contra quién luchamos. En Apocalipsis 12:9 se nos dice algo con respecto a esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. El término diablo significa acusador, el calumniador, y Satanás, de origen hebreo, significa adversario. Él es el adversario de Dios y es el seductor de todo el mundo. Ser seductor puede hasta parecer algo positivo, mas aquí, según las notas del Nuevo Testamento, en la versión Recobro, posee el sentido de ser aquel que engaña a toda la tierra habitada. Nosotros no estamos luchando contra un adversario cualquiera, mas sí contra alguien muy poderoso, muy sutil, muy sagaz, que intenta engañar a todos. Y es por eso que ahora hablaremos sobre el origen de Satanás. Al principio, toda la creación siempre estuvo sujeta a Dios. Nosotros sabemos que cuando hay el encabezamiento de Dios, cuando todo está debajo de la autoridad absoluta de Dios, hay paz, justicia, alegría y orden. Además de eso, aquellos que están sujetos a esa autoridad viven extremadamente felices porque Dios cuida de ellos, así como cuidaba de Adán y Eva, que después de ser creados vivían en un ambiente de felicidad con Dios, no se preocupaban con nada, porque Dios era su pastor, Él era la cabeza del hombre. Mas aún así, hubo alguna cosa que desafió la autoridad de Dios. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, de la versión King James actualizada, leemos lo siguiente: Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras modelo de perfección, repleto de saber y magnífico en belleza. El rey Tiro en aquel tiempo era Etibal II, mas esa profecía no se refiere a él, y sí al arcángel Lucifer que se rebeló contra Dios. Ese arcángel fue creado según el modelo de la perfección. Antes de producir cualquier pieza u objeto en serie, necesitamos hacer un modelo, un prototipo.
Una vez producido el prototipo perfecto, Él se convierte en el modelo de la perfección para que podamos comparar las otras piezas. Lucifer, de ese modo, estaba repleto de sabiduría, de conocimiento y era magnífico en belleza. Ese es un punto que nos debe llamar bastante la atención. Él era magnífico en belleza, muy bello, estaba lleno de sabiduría. Y el texto continúa diciendo: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Las más lindas y perfectas piedras preciosas adornaban tu persona: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto lo vemos en el versículo 13 de la versión King James actualizada. Ese arcángel tuvo una creación especial porque tenía una responsabilidad especial. Dios le había confiado el gobierno del mundo en el pasado. Ese arcángel era adornado con piedras preciosas, indicando que él ejercía la función de sacerdote de Dios, así como el sumo sacerdote, descrito en el Antiguo Testamento, tenía piedras preciosas, las cuales estaban incrustadas en su vestidura sacerdotal. Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 28, versículos 17 al 21. Otra característica es que sus vestiduras, las piedras preciosas y las demás joyas eran hechas de oro puro. Esos accesorios posteriormente fueron usados como adorno de reyes y príncipes. Eso demuestra que ese arcángel tenía no solamente el papel de sacerdote de Dios, mas también el de príncipe de Dios. Y en Ezequiel 28:14 aún se nos habla un poco más sobre él. Además de esto, fuiste también ungido como querubín guardián. Al final, fue precisamente para esa función que yo te designé. Estuviste también en el monte sagrado de Dios y caminabas entre piedras resplandecientes. Él era ungido como querubín guardián en el lugar santísimo, sobre el arca de la alianza, sobre el arca del pacto. Habían dos querubines que representaban los guardianes de la gloria de Dios. Ese arcángel fue creado y ungido para convertirse en un querubín guardián. Él también estaba en el monte sagrado de Dios, donde está el trono de Dios, y caminaba entre las piedras resplandecientes, lugar al cual solamente tiene acceso aquel que tiene intimidad con Dios. Y el texto bíblico aún continúa diciendo palabras sobre este arcángel. En aquel tiempo eras perfecto e irreprensible en tus sentimientos y actitudes, desde el día en el cual fuiste creado, hasta que se encontró maldad en ti. Esto lo vemos en Ezequiel 28:15, en la versión King James actualizada. La versión Reina Valera 1960 utiliza la expresión perfecto eras en todos tus caminos. Y también utiliza hasta que se halló en ti iniquidad, mas utilizando el texto bíblico en la versión King James actualizada, queda claro que no había nada errado con ese arcángel hasta que se encontró que en sus sentimientos y actitudes había maldad, había ambición, había iniquidad. Nos encontramos en el siguiente episodio. Que Dios le bendiga.